Son las 16 horas y vamos a introducir otro de los grabadores de alta calidad dentro de la propia cámara de gas. En uno de los desagües. Bienvenidos a la nave del misterio. Esta noche quiero que participen de forma activa en el proyecto Dachau. Nuestro lugar de investigación es un lugar de horror. Es un enclave que acumula demasiada tragedia. Todo comenzaba a través de los micrófonos de la cadena SER. El doctor Gaona nos proporcionaba 20 horas de material bruto de la noche en Dachau. Fueron colocadas en internet a disposición de miles de amigos. Esas casi 20 horas de grabación, muchos coinciden en lo mismo. Personas de todos los rincones del mundo se unieron a esta escucha colectiva y nuestro equipo, con el ingeniero de sonido Manuel Rodríguez a la cabeza, examinó los resultados. Eliminamos el ruido de fondo, podemos todavía aislarlo más, procesamos y ahí lo tenéis. Y en mitad de la gélida noche alemana, las grabadoras precintadas digitales encuentran cosas que parecen bombazos, ecos de otro tiempo. Pero es conveniente empezar por el principio. Lo que van a ver puede herir su sensibilidad. Son imágenes arrancadas de la historia. Ocurren en este entorno de investigación. Dachau, el primer campo de concentración de la Alemania nazi. El campo de concentración de Dachau fue el primero de todos. La consecución de una siniestra idea, la matriz de un horror que expandiría sus tentáculos por Europa. Inaugurado en los barracones de una vieja fábrica de pólvora, se convirtió en centro de exterminio masivo en 1941. Cuando Dachau fue liberado, en abril de 1945, las cámaras de los aliados registraron algunas escenas con el fin de que el mundo fuese consciente de aquel holocausto. Los carros de la muerte y las montañas de cadáveres, vagando en escenas dignas del apocalipsis, las cabezas reducidas, jibarizadas, los cráneos decapitados en formol, pruebas y experimentos de mentes enloquecidas como la del médico militar Sigmund Rascher, doctores muerte, que aquí pasaban consulta todos los días. Y sobre la mesa, a la vista de todos, las terribles lámparas de piel humana, como objetos de una decoración macabra. En el barracón, algo que parecen cartones. Nos aproximamos. Son láminas de cuero de hombres tatuados, arrancados en vida. 30.000 personas fueron ajusticiadas en este campo. Hombres y mujeres cuyo rostro y cuyo rezo por seguir vivos captaron los tomavistas. Son oraciones, letanías, expresiones que nos ponen un nudo en el estómago ante la contemplación de la cruda barbarie humana. Los prisioneros, en cuanto fueron liberados, acorralaron a los guardias de las SS y los destrozaron con sus propias manos. Así Dachau se acabó convirtiendo en algo muy parecido al infierno. Quizá por ello esta filmación, la primera que vio la luz, sigue teniendo un dramatismo, una oscuridad, un horror que trasciende al tiempo y al espacio. Llegó el momento. Esta noche el proyecto Dachau desvela sus secretos para todos ustedes. Es una iniciativa pionera que puede ser criticada por algunos, evidentemente, alabada por otros. Nosotros nos limitamos
a mostrar la información. Que nos trajo alguien de currículum evidente y excepcional, un científico que se atrevió a dar el paso, lo que no hace casi nadie. Lo que no hace casi nadie, repito. Ir a Dachau, ir a un lugar de dolor, ir a un lugar de supuesta impregnación, lo hemos visto, no hace falta añadir nada más, e intentar experimentar con eso de las supuestas voces que en otros sitios del mundo se han obtenido. Esa es la intención. José Miguel Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Y yo te lo agradezco, especialmente que hayas puesto vosotros. a nuestra disposición todo este material. El impacto ha sido sociológicamente inenarrable. Yo creo que era la primera vez que 20 horas de audio se ponían a disposición de los internautas, la respuesta increíble. Pero vayamos un poco a lo personal, José Miguel. Cuando tú estás allí dentro y empiezas a solas el proyecto Dachau, ¿qué sientes? ¿Qué te llamó la atención de ese lugar que tantas veces hemos visto en películas, tantas veces hemos visto en enciclopedias? Pero claro, estar allí a solas es distinto, ¿no? Es tremendamente distinto. Era un sitio que ya me llamaba la atención desde pequeño. ¿Quién no ha tenido algún temor, alguna vibración cuando ha visto alguna película, un documental sobre los campos de concentración, sobre el sufrimiento inhumano que esos presos tenían, ¿no? Pero de repente una cosa es ver una película, otra cosa es leer sobre ello, y otra es deslizarse por las avenidas entre las barracas, posarse al lado de un árbol, por ejemplo, donde ejecutaron prácticamente a varios cientos de prisioneros soviéticos en un solo día. De repente meterse dentro de esa cámara de gas que todavía tiene arañazos en algunas de las paredes de las personas que eran gaseadas y que intentaban infructuosamente salir. Es decir, eso es algo que si uno tiene un mínimo de sensibilidad, realmente te empapa en emociones. Es algo que fue real, no es propio de las películas. Bueno, esta es la historia de José Miguel Gaona, psiquiatra, que ha hecho trabajos importantísimos, que se ha dedicado también a la divulgación desde el ámbito de la ciencia y que en este caso saltó, ¿no? Esa especie de barrera que a tantos científicos les da mucho miedo. Con un único objetivo, me imagino, José Miguel, que es experimentar. ¿Por qué elegiste Dachau y por qué te fijaste en las psicofonías? ¿Cuál era tu cometido? ¿Por qué has hecho esto? Trabajé sobre una hipótesis que yo creo que puede calificarse de ortodoxa desde el punto de vista científico. Si existen un número de personas que encuentran psicofonías en lugares donde, comparado con Dachau, apenas han ocurrido cosas que pudiesen impregnar, utilizando el término parapsicológico, impregnar las superficies, el ámbito, la estancia, la teoría era, o la hipótesis mejor dicho, que en un campo de concentración donde miles de personas habían fallecido de una manera violenta, de una manera brutal, evidentemente ahí sí teníamos que encontrar algo. Que quede claro también que provengo de la ciencia más ortodoxa, pero quizá eso también me hace ser muy abierto. Es decir, justamente creo que la característica principal de un científico debe ser el tener la mente abierta. Si no, muchos estaríamos pensando todavía que el Sol sigue girando alrededor de la Tierra, y evidentemente no es así. Bueno, pues un hombre valiente, evidentemente también lo digo. José Miguel Gaona, están viendo imágenes de él, bueno, ubicando algunos lugares para obtener el mejor sonido o con las menores intercepciones por parte de cosas espurias, ¿no? Que pueden ser quizá explicables muchas de las grabaciones, es posible. Que algunas ponen los pelos de punta, se lo aseguro ahora mismo. Han visto también a nuestro equipo de la radio de Milenio 3, donde de alguna forma surge la primera oleada de investigaciones del proyecto Dachau. Allí estaba nuestro compañero y productor en la radio y redactor en la televisión, nuestro compañero Carlos Largo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una historia impresionante que ha tenido un eco sensacional. Los números son muy fríos, pero es que ha habido miles de amigos que de inmediato, en cuanto José Miguel Gaona nos dio las 20 horas de audio, se pusieron a investigar. Sí, además hemos recibido un montón de correos electrónicos a través de la vía que pusimos en contacto con nosotros. Y fíjate, ha habido hasta 46.000 descargas, más de 46.000 descargas desde el día 6 que se colgaron hasta el día de hoy. Bueno, 46.000 descargas de personas que trabajaron en este proyecto, que analizaron el sonido. Bueno, yo creo que es algo también pionero hacer partícipe a tantas personas. Y mucha gente, Carlos, y vamos a ir ya con los sonidos, mucha gente coincidía. Es lo que empezamos a ver. Dividimos en bloques de 15 minutos para que fuese amable escuchar tanta material,
ponerse 20 horas uno acaba prácticamente loco, ¿no? Escuchando sonido de fondo. Y empezamos a recibir muchos contactos con personas que nos decían que había sonidos muy concretos y muy audibles en ciertas zonas. Efectivamente, en algunos bloques nos minutaban ciertas partes en las que todo el mundo coincidía con alguna interpretación que ellos daban. Y ahora mismo pues vamos a escuchar algunas de ellas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar uno de esos sonidos fuerte, se percibe perfectamente, y después explicamos algo con el doctor Gaona sobre cómo se colocaron las grabadoras y algunas precauciones que tuvimos especiales. Parece que es un disparo, un bombazo, un portazo tremendo. Eso decía la gente, Carlos. De hecho, fue uno de los sonidos que la mayor parte de la gente interpretó como una bomba, como una explosión o como una puerta metálica que se estaba cerrando. Porque hay como un boom y como un retardo también, ¿no? Sí, y además es un golpe muy fuerte, muy seco. Vamos a decir una cosa que es, yo creo, clave, ¿eh? Los sonidos, como hacemos siempre con todas las grabaciones de origen extraño, lo hemos repetido para que ustedes presten más atención si cabe, se unan a este proyecto Dachau o Dachau, estén con nosotros en esta audición y si tienen otra información o escuchan otras cosas, nos informen. Vamos con ese bombazo o esos golpes o sonidos realmente atronadores. Vamos allá, Carlos. Bueno, ahí está lo que parece una detonación, más que un portazo o algo así. Yo no sé, ¿qué opinas tú después de haber escuchado esto, este sonido limpio? Porque es clarísimo. No solamente limpio, sino que también hay que recordar que hemos cortado la parte principal, la inicial mejor dicho, y la final, de manera que obviásemos cualquier circulación de personas por dentro del campo de concentración. O sea, las dos grabadoras están en lo que sería las horas en las que no hay nadie dentro de Dachau. Dentro, exactamente. Además, escogimos el mes de enero por la escasa presencia justamente de visitantes, es decir, un frío brutal, es decir, cualquier persona se ponía en lugar de los prisioneros de otrora de antaño, ¿no? Acerca de las penosas condiciones que podían haber sufrido. Y además hay algo interesante, y es que muchos de los sonidos que han percibido nuestros oyentes, nuestros exploradores y cibernautas, se encuentran como aislados en el contexto. Me explico. Las grabadoras eran de muy alta sensibilidad y calidad. Percibían sonidos incluso de aproximación, por ejemplo, el de las barracas. Imaginaros una barraca totalmente hecha de madera, incluido el suelo, en el cual la más ligera presión sobre alguna de las tablas, incluso lejanamente, originaría un sonido que se iría aproximando a la grabadora. Igual que en la cámara de gas, también sonidos incluso lejanos también producirían una aproximación al sonido final que estamos exponiendo. Pero lo curioso del caso es que como este sonido nos muestra, ocurre de manera espontánea. Es decir, como de la nada, en un silencio absoluto, en un campo de concentración totalmente abandonado a medianoche durante la madrugada, se escucha esto. Es realmente llamativo. Y además un sonido de un disparo, muy claro, prácticamente, ¿no? Muy claro. Evidentemente muchos de los seguidores ya veteranos de Cuarto Milenio habrán relacionado de inmediato estos sonidos con aquellos que obtuvo un equipo zaragozano de investigación en Belchite y que, caramba, si uno rebobina en su memoria, suenan muy parecidos. Auténticos bombazos, sonidos de mortero, decían algunos. Hay otra explicación, posiblemente, podemos pensar, José Miguel, el aire, una puerta, un portazo. Es curioso que no se escuchen pasos, no se escuche nadie acercarse y que en ocasiones, a lo largo de la grabación, hay muchas más veces en las que este sonido idéntico al que hemos oído surge, aparece. Seguimos nuestra investigación, vamos con un sonido muy interesante, Carlos, donde evidentemente coincidían cientos de amigos. Sí, yo creo que es el que la mayor parte de la gente ha coincidido, además porque es uno de larga duración, es aproximadamente de 1 minuto y medio, 2, y efectivamente vamos a poder escuchar unas campanadas, un ruido metálico, lejano, pero que se escucha perfectamente. Yo creo que no hay duda, ¿verdad, Carlos? Yo creo que el sonido tiene pocas posibilidades, es unas campanas tocando, pero ahora contamos algo más.
curioso, estaba yo fijándome ahora, estamos escuchando los sonidos con otros oídos. Nuestro compañero Manolo Rodríguez ha hecho un trabajo excepcional de limpieza y claro, es que primero son muchas campanadas, casi parece que van hacia el infinito, pero por otro lado, te estaba indicando, José Miguel, que mi impresión es que hay como otros sonidos de fondo, o sea, junto a las campanadas, Sí, hay parece como otros incluso sonidos que se entremezclan. Sí, parece como que incluso se pisan, como si fuesen más de un campanario tocando al unísono. La verdad que podría ser esa sencillamente la explicación, ¿no? Que algún campanario que otro tocase por razones obvias a la misma hora y repicaran las campanas. Hay una abadía relativamente cerca del campo de concentración. Yo cuando estuve allí, desde luego, no repicaron ni una sola vez. Me llama la atención que a altas horas de la madrugada y conociendo además a los alemanes, los sensibles que son al ruido, estas campanas repicaran al vuelo Y con esa fuerza. como si fuese Año Nuevo, realmente, ¿no? Y durante tanto tiempo. Por lógica, tenemos aquí una explicación evidente. Pero es posible. Es que son unas campanas de algún lugar, campanas físicas. Ahora bien, aquí también trabajaron los amigos cibernautas, Carlos, y veían en las grabaciones que no se correspondía muy bien con las diferentes horas, o cuartos o medias horas, y que de repente había un montón de campanas y en otras horas de grabación no había absolutamente nada, y el detalle, ¿no? José Sí, Miguel además, no escuchó nada. nos destacaban partes en las que, por ejemplo, esta se escucha durante 1 minuto y medio campanadas todo el tiempo. En la grabación se escucha 1 minuto y medio de 1 minuto y campanadas. medio de campanadas. En otros momentos, por ejemplo, solo se escuchan 7 campanadas, como 7 toquecitos. No hay un patrón, digamos, que una todo esto. Se oye campanadas, pero sin ningún ritmo, claro. Es decir, no marcan las horas. Efectivamente. Que sería quizá la clave del asunto. Que fuesen aumentando, evidentemente, el número de campanadas a medida que transcurre el día. Eso es una cosa que nos ha llamado también la atención. Bueno, y hablaba José Miguel Gaona de un tren que llegaba con cuerpos o exportaba cuerpos a otros lugares. Un tren de la muerte, evidentemente, pero un tren, repetimos, varado. Ya no pasa nadie por esa vía. Sin lugar a dudas. Queda apenas un pedacito de rieles, lo podéis imaginar, con un andén que está totalmente desvencijado y roto, que si no fuese por la existencia de un cartel, la gente pasaría a su lado sin apercibirse, que justamente en ese lugar se bajaron miles y miles de personas que eran encaminadas a la muerte. Y muchos españoles. Muchos españoles, de hecho, resulta llamativo, las listas de los prisioneros se encuentran allí a disposición de los visitantes. Si empezamos a buscar nombres típicos españoles, no sé, Martínez, Jiménez, Gómez, encontramos multitud de ellos, cosa que es prácticamente un hecho desconocido en la historia de España, la de españoles que murieron en esos campos de exterminio. Vamos con este sonido. Mucha gente, Carlos, percibió lo mismo, creyó escuchar el sonido de una vieja locomotora, de un tren. Sí, de un tren que venía además de lejos. Es un sonido lejano. Está grabado, como decía José Miguel, en las cámaras de gas. Y es un sonido muy envolvente. Nos lo describían como que tenía intervalos, que subía y bajaba totalmente el sonido. Bueno, lo escuchamos. Vamos allá. Era lo que muchas personas identificaban como el silbido de un maquinario, evidentemente, y es que la gente en tiempo real coincidía. Yo recuerdo a nuestro compañero Santiago Camacho que decía, no hay duda, ¿no? Es el sonido de un tren que se aleja o que se acerca. Si es que se aleja, casi peor, ¿no? Porque llevaba su carga de muerte a otro lugar. Efectivamente, pero cosa totalmente inverosímil, ¿no? Porque ¿Qué otro sonido, José Miguel, podría provocar eso? ¿Tú crees que has estado primero? Cuidado, ¿eh? José Miguel Gaona, y esto quiero dejarlo claro, aparte de ser un científico evidente y un hombre valiente, no es un turista que va a Dachau, es que ha estado muchísimas veces desde hace más de 20 años, ¿no? Efectivamente, es un sitio que siempre me ha atraído por muchos motivos. Uno, evidentemente, el histórico, pero otro, creo que de manera más o menos directa se puede analizar el comportamiento de la mente humana ante situaciones excepcionales. El propio psiquiatra Viktor Frankl estuvo en uno de los campos satélites alrededor de Dachau y en sus memorias pues cuenta algunas referencias al mismo, acerca de lo terrible, acerca de cómo aquellas personas que
se dejaban morir, literalmente se morían. Esto es un aspecto, yo creo, de la mente humana que es tremendamente llamativo. Y otros resistían. ¿Qué sonido, se estará preguntando ahora mismo la gente, podría provocar algo parecido a ese silbido? Algo que sea, vamos a decirlo, que tú recuerdes, algo que pueda ser físico y explicable, que haga eso. La verdad que es muy difícil porque realmente suena como el silbato de un tren. Hay que dejar claro también que ambas grabadoras quedaron selladas en unas bolsas especiales en las que habitualmente se utilizan como cadena de custodia. Para que nuestros telespectadores lo entiendan, son estas bolsas donde se envían muestras científicas y que solo pueden ser abiertas una sola vez. De manera que si alguien intenta alterar la grabadora, enchufarle cualquier otro sonido, evidentemente a través de un sistema electrónico, etcétera, pues se notaría, ¿no? Y estas grabadoras, evidentemente, las encontré también selladas cuando las fui Nadie las manipuló. Nadie las había Pues esto manipulado. es importante para otra cosa que vamos a escuchar más adelante. Bien. Si ustedes acuden, porque ahora la interactividad en el mundo, la propia de esta investigación, nos permite rápidamente tener datos sobre Dachau, verán que hay mucha polémica. Las cámaras de gas se utilizaron, no se utilizaron, pero como todo lo que rodea al campo de concentración, a todo el nazismo, a todo lo que pasó. Las pruebas son los 30.000 muertos, la piel humana que ustedes han visto, las cabezas jibarizadas, las cabezas decapitadas y esos carros de muertos, ¿no? Poco más hay que añadir. Ahí estaban esas cámaras para algo que yo creo que no era simplemente ducharse, desde luego. Digo todo esto porque siempre hay gente, evidentemente, que dice, bueno, que no fue para tanto, que es tenebroso, pero ocurre. Bueno, pues quizá sería bueno poner este sonido que parecen voces humanas. Sí que al escuchar esta versión pasada por los filtros de nuestro compañero Manuel Rodríguez, yo me he quedado sin habla. Quiero que lo escuchen. Lo escuchamos, José Miguel, Carlos. Y una cosa importante, había muchos fragmentos con lamentos. Hemos seleccionado solo uno. Sí, yo creo que es uno de los más potentes que hemos encontrado y que los oyentes, en este caso, y participantes del proyecto Dachau han minutado. Y además es que a mí me ha producido escalofríos. Y hablabas de esa interactividad. Por ejemplo, nos escribían desde Santiago de Chile minutándonos este audio. O sea, este viene de muy lejos, de nuestros amigos chilenos, con los que tantos lazos tenemos, y nos seleccionaban este trozo. Parecen palabras en un idioma incomprensible, no tienen aparentemente sentido. A ver qué escuchan ustedes, pero son en la cámara de gas y ahí se grabaron. Una especie de alaridos, De lamento, ¿no? de lamento. Rápidamente en esos dos mundos que estamos, el viento gélido puede provocar, escuchaste, puede que sea algo constante en toda la grabación y no es así, es en momentos puntuales. ¿Qué puede haber aquí detrás? Los micrófonos que lleva la propia grabadora estaban protegidos de corrientes de aire por la propia envoltura de plástico que la cerraba de manera hermética, lo que no quiere decir que pudiera haber grabado resonancias ambientales debido a lo mejor a algún tipo de corriente de aire. He de decir, en cualquier caso, que esa noche, que dormí relativamente cerca del campo de concentración, fue una noche bastante tranquila en la que no había tormentas, no había unas condiciones atmosféricas relativamente particulares que justificasen corrientes de aire con este tipo de sonido, ¿no? Pero por supuesto que no se puede excluir ninguna cosa. Ahora, me llama la atención porque el silencio dentro de la cámara de gas y a su vez dentro de la cámara de gas, que estuvo oculta la grabadora en un sitio bastante particular, era un silencio sepulcral, es decir, es el típico sitio donde se te cae un alfiler al suelo y lo escuchas a 3 metros. Por tanto, es muy llamativo este sonido, ¿no? Este lamento tan acentuado. Cualquier dato, porque es verdad que esto ahora tiene un eco tremendo, lo ponemos porque queremos llegar a la realidad, a la verdad, a su disposición. Yo sé que hay ingenieros, que hay técnicos, que hay personas acostumbradas a la investigación de la Segunda Guerra Mundial. Cualquier cosa nos sirve para este proyecto Dachau, que no ha hecho más que nacer y que vamos a ver dónde acaba. Hay una cosa más, hay un sonido más que a nuestro compañero sí que le sorprendió especialmente.
es en la última parte de la grabación. Hay horas, José Miguel, de silencio absoluto, y de pronto hay algo que parece que se aproxima directamente a la grabadora, que la toca, que la maneja, en horas donde no hay nadie, ni está José Miguel Gaona, ni hay nadie, y parece que toca algo, pero como con suavidad, tampoco golpea. ¿Qué puede ser? Lo escuchamos y ahora lo analizamos. Bueno, la sensación clarísima de que hay alguien. O sea, hay alguien, pero tampoco son pasos. ¿Algún tipo de alimaña? Yo no lo sé. Esta grabación creo recordar que es en las barracas, en las que recuerdo, y todos hemos estado alguna vez, no sé, en alguna cabaña o casa antigua en el que los pisos, ¿no?, y las paredes son de madera, y que si te levantas por la noche, por ejemplo, para ir al cuarto de baño, despiertas a toda la casa porque empieza a crujir por todos sitios. Por el contrario, este sonido aparece de manera totalmente aislada. Imaginaros que la grabadora estaba en la parte superior de una de las literas dobles y triples, y escondida en la parte posterior. Es decir, si hubiese escuchado cualquier persona que se hubiese aproximado con cualquier ánimo. Evidentemente, debo subrayar que nadie vio la colocación de dichas grabadoras, por lo tanto, todo el mundo era inocente respecto a la utilización de dicho ingenio. Sin embargo, salta de repente un sonido muy llamativo, muy fuerte, como si alguien literalmente estuviera tocando la grabadora. Pero tocándola, ¿cómo? Si no se ha acercado a nadie. Las barracas, la cámara de gas, una experiencia. Yo no sé si podemos sacar conclusiones, si es aventurado, pero tú, ¿ha cambiado algo en tu perspectiva antes de esa jornada de enero, dejando 20 horas de grabación en Dachau sin nadie, a lo que piensas ahora? Yo voy a ser claro. Fui con un ánimo bastante escéptico, porque para mí es tan importante demostrar que ocurría algo, como también como que no ocurriese absolutamente nada. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando con mi propio ordenador empecé a escuchar algunos de estos sonidos, no tan limpios, no tan nítidos, evidentemente, pero la verdad que me resultaron sorprendentes porque conozco el entorno. Es decir, algunos de los sonidos pueden ser explicables, evidentemente, de las campanas, quizá cambios de temperatura en la madera de las barracas que originen esos crujidos, etc. Pero algunos otros, como los lamentos, el silbato de un tren producido por el vapor que sale, que evidentemente no se utiliza hoy en día, etcétera, etcétera, pues he de decir que hoy por hoy yo invito a los televidentes que proporcionen hipótesis más plausibles, porque alguna explicación tendrán, ¿no? Y si no hay explicación, volveremos al ataque. Claro, aquí yo creo que la gran clave es que este proyecto Dachau, que se inició con la idea del psiquiatra José Miguel Gaona, ha sido siempre un proyecto abierto, donde no hemos excluido a nadie, donde hemos intentado filtrar todas las explicaciones para acercarnos a un misterio de una forma excepcional, y donde esa apertura de miras y de cerebro continúa, en el sentido de que, bueno, investiguen con nosotros, claro que sí, si saben historias, si pueden aportar documentos, vamos a ello, porque creo que ¿qué se podría hacer ahora, José Miguel? Quizá un experimento con un mayor control, que por las características de Dachau era muy difícil, pero que quizá podamos conseguir. Sin lugar a dudas. Esto ha sido sondear, ver qué posibilidades existen para futuros experimentos, evidentemente, en esta línea. Y además creo que la participación abierta de todos los internautas que descargan los ficheros brutos, sin ser manipulados, y que ellos mismos nos dicen qué es lo que están encontrando, le da una mayor transparencia al proceso. Pero sin lugar a dudas pensamos volver, pensamos implementar la técnica para excluir otro tipo de variables y por lo tanto ser aún más puristas todavía. Pero lo que hemos encontrado, de luego, no es banal hoy por hoy. José Miguel Gaona, gracias por ese arrojo y vamos a ver dónde acaba todo esto. A ver, es algo científico. Muchas gracias. Gracias. Amigo, como siempre. Carlos, como siempre también, muchísimas gracias. Fue un trabajo de miles y miles de personas a las que mandamos un fuerte abrazo. Ojalá podamos hacer más investigaciones pioneras y colectivas. Gracias, Carlos, como siempre. Un placer. Bueno, y ahora vamos con imágenes, con otro tipo de imágenes, después de tomar aire, después del proyecto Dachau, con la densidad que tiene este lugar. Y vamos a otro gran mito, a un vídeo, no es una foto, es un vídeo, Carmen.
Imágenes que nos han enviado telespectadores que estaban realmente impresionados con estas imágenes, según dicen, secretas de la NASA en la misión del Apolo 16 a la Luna. Muchos hacían referencia a que parecía un plató de televisión. Vemos ahí al Apolo 16 posado sobre la superficie lunar, pero de repente, por el margen derecho de la pantalla, entra un ser, un hombre, que parece estar manipulando, como si fuera verdaderamente, Iker, un plató de televisión en el que alguien, en el decorado, está haciendo unos retoques. Pero ahí parece vemos una cómo va... filmación real del Apolo 16. Eso es, ahí vemos cómo va agachado y cómo parece que se pone a hacer algo debajo del Apolo 16. O sea, esto se ha difundido como si en un plató con esta nave importantísima para el hallazgo del satélite, de repente hubiera sido un lapsus, una toma falsa, Eso y los es. técnicos están ahí arreglando el montaje, Eso ¿no? es. Como Al eso se ha parecer- difundido. Al parecer, alguien de la NASA tenía guardada esta filmación desde que se realiza y dice que solo después de su muerte, se lo dice además a un nieto suyo, puede salir a la luz. Es el año 2007 cuando se empiezan a emitir estas imágenes. Es tanta la polémica que hoy en día, Iker, que ya no saben si es fraude, si es verdad o si se ha hecho algún tipo de montaje. Hasta que en 2010 ha salido el autor de estas imágenes fraudulentas. Pero utilizando imágenes reales. Eso es, vamos a comentarlo. Las imágenes son reales. Ajá. Es el Apolo 16 que está en la Luna. Pero gracias a los ordenadores y la tecnología que tenemos hoy en día, han acoplado a este hombre que parece estar por la superficie sin el traje de astronauta que debería llevar y empieza a arreglar algunas cosillas. Pero además está Se ha muy dado a bien conocer... metido dentro de la imagen antigua, está perfectamente adosado. Claro que sí, se ha dado a conocer. El creador del vídeo dice que lo hizo como un experimento social bajo la premisa de que su abuelo lo había mantenido oculto en una caja fuerte. Después de la muerte, supuesta muerte de su abuelo, que es todo mentira, pues saca a la luz las imágenes y se monta toda esta historia, donde había muchos crédulos y también muchos ¿Y incrédulos. qué pretendía con este vídeo del Apolo 16? Apócrifo. Pretendía hacer un experimento social porque él empezó a ver cómo a través de la red pues había muchas filmaciones y muchos debates en los que se decía si el hombre verdaderamente había llegado a la Luna o no, o si también se habían hecho pruebas en un plató que la NASA hubiera creado para hacer pruebas con cámaras en la Tierra, como si fuera la superficie lunar, por si algo salía mal. Al final, uno ya no sabe si es más extraño y misterioso todo lo que pasó de verdad en esa carrera hacia la Luna que lo que está ocurriendo ahora, tanto tiempo después, con ordenadores, cámaras, programas, fraudes. ¿Para qué? Habrá que seguir investigando, pero las imágenes, y mira que ha pasado tiempo, siguen teniendo en ese granulado, en esa oscuridad, algo de hipnótico, aunque tengan aberraciones como esa. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Antes les recuerdo, importante, esta noche vamos a tener aquí, vamos a dar vida a una de las fotografías, o una serie de fotografías de las más polémicas que se han obtenido en España. Todo Huesca se encontraba en las faldas de un monte esperando un auténtico milagro en el cielo. El ovni del Pusilibro. Alguien incluso llegó a calificar esto que están viendo como nave nodriza. Los periodistas, los investigadores, todos aquí. Y también una historia que conmocionó a Vitoria. El loco de Vitoria. Un terror profundo. Eso de entrar en un sitio y encontrarte con alguien dispuesto a crear el infierno. Hablando de infierno, ¿te parece que la siguiente etapa sea en un sitio de peste, vampiros y cosas no bien explicadas? ¿Lazareto Nuevo, Venecia? Vamos a ver lo que hay dentro de esa tumba. Vamos a esa fosa común. Venecia es una ciudad con dos caras bien distintas. Una la representa el turismo, la luminosidad, el carnaval, la fiesta. Otra es bien oscura, bien secreta y bien siniestra. Vean ese hallazgo. Es Lazareto Nuevo, una isleta en esa especie de lugar paradisíaco donde hay enterramientos. Hace apenas 3 años se encuentra algo. Para hablarnos de ese algo, el doctor en antropología José Luis Cardero, que nos acompaña. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. Aquí tenemos una fosa común. Primeros datos, Carmen.
Pues es una fosa común que pertenece al siglo XVI. Se cree que fueron víctimas de la peste que asoló Venecia en 1575. Y como vemos, hay huesos desperdigados por todas partes, pero uno sobre todo llamó la atención de los arqueólogos. Como ahora está llamando la atención de todos los espectadores. Hay algo dentro de una prospección arqueológica en un camposanto que no encaja, ¿no? No encajaba por lo extraño que era. Era un cráneo que tenía introducida en su boca una gran piedra. Empezaron a preguntarse si podía ser una simple casualidad o si verdaderamente era algo extraño, algún tipo de ritual que se llevara a cabo con víctimas de la peste. Y ahí empieza la historia increíble de la vampira de Venecia. Primer dato, casi a vuela pluma, José Luis, ¿qué puede significar, y ahora andaremos en la historia, eso que vemos ahí? Pues eso que vemos ahí yo diría que significa un intento del control de los muertos, concretamente del control de los muertos que mastican sus mortajas, es decir, un control de la fuente de la muerte negra. La muerte negra, mortajas, sangre y una piedra a modo casi de exorcismo, siglo XVII. Y ahora los forenses, los ordenadores, han intentado mapear todo esto para intentar descubrir un secreto. Y nosotros queremos incluso recrear cómo pudo ser la vida de esa mujer, porque es una mujer que se desenvolvía en ese tiempo del horror de la peste negra. Vamos a sentarnos, que la gente vaya disfrutando de estas escenas que están ya contemplando, escenas de gente, de niños, por ejemplo, que velaban a sus propios muertos. Nunca en Europa, Venecia no se salvó, fue afectada especialmente. Hubo esas escenas increíbles por las calles. Esos palacios, esos lugares absolutamente asombrosos, decorados, se llenaron de muerte. Hasta el punto de que una gran parte de la población se esfumó. Un tercio de la población, Iker, en Venecia vivían en aquella época 150.000 personas, se calculaba, y 50.000 de ellas perecieron por la peste negra. Y entonces imaginamos... una investigación de varios forenses y de National Geographic ha intentado arrojar luz sobre esta historia. Sí, además han publicado un libro, Vampire Forensics, donde cuentan la historia de esta mujer, de esta vampira del siglo XVI. Y que actuaba como una vampira, al parecer, o se supone, llevándose a niños, secuestrando niños o actuando de una forma extraña, esos niños que se quedaban solos. Decían los arqueólogos que lo más seguro es que fuera tomada por un Nachtseher, así la llamaban. Era una especie de vampiro que, además de comerse el sudario, lo que hacía era capturar víctimas para chuparles la sangre. ¿Por qué creían esto? Porque el sudario estaba introducido dentro de la boca, pero además alrededor de esa boca tenía sangre fresca. Por eso que, al ser una fosa común y quitar la tierra para enterrar a más gente, se dieron cuenta de que había algo extraño en esta mujer, que tenía esos síntomas de ser una vampira, un color bastante natural y también la sangre y los órganos frescos. Fue entonces cuando los cazavampiros de la época fueron e introdujeron la piedra en su boca para que así no pudiera morder a nadie más y tuviera algo que la impidiera masticar. Vamos por partes, porque estamos viendo también en escenas momentos que se han recreado, que hemos recreado aquí en Cuarto Milenio, sabiendo la poca documentación que hay sobre este caso fascinante y asombroso. Tenemos una fotografía de esta mujer con la piedra inserta, pero como si fuera con un martillazo prácticamente. Hay diversos planos que nos muestran varias cosas anómalas que llaman la atención, José Luis. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, vemos que el cráneo tiene unos dientes especialmente notables para la época, una época en la que precisamente una de las enfermedades clásicas era las enfermedades de los dientes, las piezas dentarias se caían. Esta calavera parece que tiene unas piezas dentarias muy grandes y muy curiosas, ¿no? Ahí se le está introduciendo figuradamente un ladrillo, un cuerpo duro, precisamente para evitar
la articulación de la boca. Es decir, el impacto del ladrillo contra la boca probablemente le descoyuntó incluso mandíbula. eso se haría en vivo. Vamos, Hay una fractura incluso. Sí, con el cráneo todavía con carne, y entonces se ve que efectivamente rompió el maxilar inferior, de manera que impidiera por completo que ninguna masticación de la calavera esta pudiera llevarse a cabo. Es curioso porque todo este tipo de cosas hablan de una auténtica epidemia de muertos masticadores que hubo en la Edad Media en Europa. Era una cosa tan absolutamente terrorífica que imponía más miedo que la propia peste. La propia peste, que era ya de por sí una cosa absolutamente espantosa, cedía en horror a estos muertos que se levantaban de sus tumbas y que auguraban la peste, anunciaban la peste con la masticación de su mortaja. Entonces había como una especie de funcionarios en los cementerios, una especie de personas que se dedicaban a pasear por la noche escuchando si había algún ruido extraño en las tumbas, y yo me imagino lo terrible que tendría que ser para estas personas oír un ruido de masticación, como de ingerir una cosa difícil de ingerir, como es una tela vasta, como sería la de la mortaja. Decían que era una especie de gruñido. Sí, una lo que especie de gruñido, escuchaban. de ruido extraño que se producía en esa deglución. Era una cosa tan terrorífica que eso anunciaba la peste. Es decir, anunciaba que una ola de peste terrible se venía encima de Y la además población. en ese ambiente de los médicos, con esos atuendos que alguna vez hemos recreado aquí, la sensación de que el fin del mundo estaba próximo, que es lo que mucha gente pensaba, que el hombre había desobedecido a Dios y que llegaba la venganza divina, porque nadie se explicaba en aquel momento, es muy fácil hablar ahora, qué estaba ocurriendo. Imagínense esto en un lugar de excesos, de placeres, de riqueza, como Venecia. Ese mundo de repente se ha cubierto de un velo negro. Hay imágenes que son espectaculares, la tierra dentro de la boca y esa especie de estaca pétrea, como quien va a matar a un vampiro. Bueno, hipótesis concretas sobre quién pudo ser esta mujer y cómo se le practicó esa extraña operación. Imaginan los investigadores, Carmen, que es cuando vuelven a enterrar en la fosa común a alguien más, ¿no? En esas grandísimas fosas comunes. Según los análisis que han hecho los especialistas, se cree que es una mujer que tiene entre 61 y 71 años en el momento de la muerte. Se cree que la enterraron víctima de la peste porque los cadáveres que hay alrededor en la fosa común donde se encuentra este cráneo fueron víctimas de la peste, y piensan que fue al enterrar a más cadáveres cuando quitaron la tierra y entonces se dieron cuenta de que esta mujer se había comido su propio sudario y que además tenía sangre fresca alrededor de la boca. Pues entonces como la toman como una vampira y deciden hacerle este ritual, esta especie de exorcismo contra esa vampira que estaba trayendo la muerte de más familiares, porque se creía que cuando se comía el sudario, a la vez que se lo comía, iban muriendo familiares suyos. Entonces eran unos propagadores en cierta medida de esa terrible enfermedad de la peste negra. Y en toda la fosa común del Lazareto Nuevo no hay ningún otro cadáver Es la más única. que el de esta mujer, y por eso la investigación ha llegado a recrear digitalmente, se ha hecho, el aspecto que la bruja vampira de Venecia del siglo XVII podía tener. Pero antes de eso, Carmen, es que hay toda una literatura, y José Luis, sobre los masticadores de mortaja. Claro, es que esto nos puede parecer como una cosa, bueno, durante todo el medievo y durante todo el azote de la peste, Sí. se empieza a hablar desde los primeros rebrotes famosísimos, ¿no? Fíjate. Del siglo XIV, de 1348, se empieza a hablar de los muertos que mastican. Además, sí que a nivel arqueológico ha sido el único que se ha podido estudiar, pero es cierto que se han encontrado cadáveres en otros sitios donde en la boca introducían todo tipo de cosas, o peniques, o también en ocasiones cuchillos, ladrillos, todo para que no se comieran sus propios sudarios, o incluso contaban los tratados vampíricos de la época que para que no comieran las entrañas a los muertos que había alrededor, a los muertos que estaban enterrados junto a ellos. Hay incluso crónicas en el libro de Calmet, en el Tratado sobre los vampiros, Que, por que cierto, hablan... se reeditó recientemente el Tratado de Calmet, que, bueno, imagino que como todos estos libros a veces no son muy apreciados, el primer investigador de la historia del vampirismo y de hallazgos como este es un benedictino que investiga especialmente cada caso. Hay casos estremecedores. Sí, hay uno de ellos en el que habla de un matrimonio, son enterrados, de nuevo, al desenterrar para enterrar a más gente en la misma fosa, ven que tienen signos de vampirismo y se dan cuenta de que se han comido el uno al otro las entrañas. Historias fascinantes, pero no solo eso, Iker. Hay incluso
hallazgos arqueológicos de cementerios enteros de vampiros. En Praga hay uno de esos cementerios. La noticia salta en 1997 cuando los arqueólogos se dan cuenta de que hay 14 cuerpos que han sido sometidos a todo tipo de acciones antivampíricas. En muchos de los casos los cráneos tenían una piedra introducida o también arena para que lo que masticaran fuera arena. Es curioso que en este caso también había mucha arena dentro de la boca, Sí. que puede ser O propio bien de la eran fosa o no. decapitados o clavados con una estaca al ataúd para que así no volvieran a levantarse y no pudieran aparecerse a los demás aldeanos. José Luis, ¿qué podía haber detrás de estas masticaciones? Evidentemente gente enterrada viva, imagino. Sí, de hecho, el propio Calmet lo que hizo, lo que trató de hacer, al menos, fue investigar de buena fe. Él mismo dice, bueno, yo me he encontrado una mujer que había devorado la mitad del velo que tenía puesto en la cabeza y que se les trajo de la garganta completamente ensangrentado. Es evidente que es muy posible que la hubieran enterrado viva y que la desesperación de encontrarse allí en esa situación tan horrible le hubiera llevado a eso. Pero yo me Al pregunto- estar viva, José Luis, hablando científicamente en este caso, Sí. se produce, imagino, por el nerviosismo, hay que ponerse en el papel, ¿no? Hay sangre Sí. que todavía fluye por ese cuerpo vivo, y claro, la sorpresa de los sepultureros cuando encuentran a alguien, imagínense, por favor, con sangre y la mortaja comida, El que es lo que propio- puede hacer alguien que está casi convertido en momia, como se hacía entonces. El propio Calmet se encontró muy sorprendido con varios casos de esto. Entonces, todo esto lo estudia un antropólogo francés, Claude Lecouteux, que habla fundamentalmente de un viejo temor europeo. En aquellos años, probablemente provocado por la propia peste, por la situación terrible que vivía Europa en aquellos momentos, por las circunstancias, por la noche negra que se cernía sobre Europa, él hablaba del temor a los muertos que vuelven. Dentro de los muertos que vuelven podemos incluir a los vampiros, pero podemos incluir a estos personajes curiosísimos que son los muertos masticadores que se levantan de sus tumbas una vez que ingieren su mortaja para devorar a los demás. Y sobre todo en esa cosa terrible que es en las calles silenciosas de un pueblo, de una ciudad. Imaginemos el miedo de los habitantes cuando oían a alguien que les llamaba y que se asomaban a la ventana y que veían aquel espectro llamándoles. Claro, evidentemente nadie puede imaginarse el horror que eso puede despertar. Lecouteux lo estudia y ve que efectivamente todo eso da lugar a una tremenda mitología de muertos enterrados vivos, de muertos que no estaban muertos en realidad porque no pertenecían a la raza de los humanos, sino que eran algunas entidades malignas, especiales, que gobernaban el cementerio después de muertos, muertos devoradores, muertos que vuelven, muertos que chupan la sangre, muertos que comen las entrañas, muertos que en una especie de vorágine y de bacanal de destrucción, todo eso metido en el medio de la peste negra, de muertos que se destruyen unos a otros, ¿no? De muertos que vuelven del revés, ponen sobre sus pies la visión clásica del cementerio como un lugar de paz, un lugar de reposo eterno, donde los muertos están descansando, esperando la resurrección de la carne. Eso se vuelve en un totum revolutum y se transforma en un auténtico infierno. Pero es muy curioso lo que decía José Luis sobre los comedores de sudarios, porque se llegaron a hacer hasta libros en las que se hablaba de, por ejemplo, hay un libro del siglo XVIII de Philippus Roth que dice disertación histórico-filosófica de masticatione mortuorum, de los muertos que mastican. Y en ello se tenía como certero que estos muertos de verdad existían. No se conocían tampoco lo que eran las fases de la putrefacción, que hay que entender, es que es muy importante, porque hay que entender que en esas fases lo que es la carne se va retrayendo, esto hace que el sudario vaya introduciéndose en la boca. El aspecto de los dientes puede ser por esa, Eso es, por esa ese retracción. encogimiento, entre comillas, de la piel. Y además esos líquidos sonrosados de la boca son los fluidos que van saliendo cuando el cuerpo además se hincha y empiezan a salir gases y fluidos. Antes no se entendía así, se entendía que esos eran los signos del vampirismo. Y hay ejemplos que demuestran, como decía Carmen, como en toda Europa los tentáculos de esta creencia asociada a la peste van llegando y nos encontramos con historias, aunque sea brevemente, aunque puede ser tema para otra investigación de Cuarto Milenio, con grupos, no solo estos oficiantes que hemos visto y que estamos viendo ahora, que tienen la extraña misión, ¿verdad?, de clavar una piedra en la garganta y la boca de los masticadores de muertos de los vampiros, sino que hubo agrupaciones que luego se extralimitaron en lo que sería su cometido, los perros de Dios, por ejemplo. Sí, los perros de Dios o los famosos lobos de Dios. No se sabe muy bien cómo se definían, porque eran un grupo de gente absolutamente desconocida, absolutamente disfrazada
que en el Londres de 1347, yo creo que fue la primera ola de peste bubónica, de muerte negra en Londres, se dedicaron a salir por las calles para cortar la cabeza de los muertos, que claro, los muertos se caían por las calles, es decir, la gente, no había servicio de recogido de cadáveres, los muertos caían donde se morían, se quedaban allí. Entonces ellos iban, cortaban las cabezas, porque se creía que los muertos eran los que propagaban la epidemia de peste. Y entonces, con toda esa cosecha de cabezas que recogían en una noche, se iban al atrio de la iglesia más cercana y los colocaban allí en forma de pirámide, con lo cual terminaron por convertirse en algo más terrorífico todavía que la peste. Es curioso cómo la peste determina siempre cosas que son todavía más terroríficas que ella misma, sería lo peor del ser humano. Sí, evidentemente, porque estos al final, según cuentan las crónicas, acabaron aficionándose al hecho de cortar cabezas y le cortaban las cabezas a todo el que encontraban. Estuviera muerto, estuviera vivo. José Luis Cardero, como siempre, doctor en antropología, gracias por, partiendo de una investigación modernísima y que ha ocurrido hace poco, darnos esta lección. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Y Carmen, ¿algún dato más que tengamos que saber de la vampira de Venecia? ¿Va a ocurrir algo con ella? ¿Va a pasar algo? ¿Sabremos más cosas? Pues yo creo que estos arqueólogos seguirán buscando si hay más vampiros en esas fosas comunes venecianas. No tenemos nombre, solo tenemos su extraña presencia recreada por la tercera dimensión de los ordenadores y, ante todo, esa pieza, ese hueso, esa estaca de piedra y ese exorcismo en mitad del tiempo de la peste. Sobrecogedor, amigos. ¿Vamos con noticias? Vamos con noticias. Han pasado otras cosas, hay que verlas. Noticias que tienen además una muy especial. La Antártida y un hallazgo sorprendente. Casi una profecía, pero eso se lo cuento después. Porque el último dato nos viene de Medjugorje, de la antigua Yugoslavia, y de el Vaticano. Investigación sobre algo que sigue siendo realmente una historia alucinante. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha creado una comisión para estudiar los fenómenos extraños que se están produciendo desde 1981 en Medjugorje, al sur de Bosnia. El cardenal Camilo Ruini estará a la cabeza de la comisión, que se desplazará hasta la localidad para hablar con los 6 niños que aseguraron haber visto a la Virgen. Los videntes aseguran que desde 1981 la Virgen se les ha aparecido en más de 40.000 ocasiones. Además, son muchas las personas que aseguran haber vivido conversiones místicas, haber visto cómo el sol danzaba o cómo estatuas de la Virgen lloraban. Además, los videntes aseguran que la Virgen les reveló 10 secretos y que una señal visible por ellos revelará que es el momento de darlos a conocer. Se calcula que más de 30 millones de peregrinos han visitado ya el santuario mariano, pese a que la Iglesia aún no ha reconocido oficialmente estas apariciones. Podríamos hablar de la Fátima del otro lado del telón de acero. Ocurrió en 1981 en Yugoslavia y los tentáculos de estos extraños sucesos continúan vivos. Vamos a ver qué pasa con esa comisión del Vaticano. Es una película, pero está ocurriendo ahora mismo. Como ha ocurrido un análisis de ADN sorprendente. Ahora vamos a China. Un equipo de científicos ha realizado análisis de ADN a unas extrañas momias halladas en China, dando resultados sorprendentes. Estas momias, halladas en 1934 bajo las arenas del desierto de Tarim, han sido sometidas a diversos análisis que revelan que se trata de cadáveres de la Edad de Bronce y que tienen genes tanto europeos como siberianos. Esto, según los expertos, demostraría que viajeros europeos habían llegado hasta esta zona antes de que se abriera la ruta de la seda en el siglo II después de Cristo. En el cementerio se hallaron más de 200 momias que fueron sometidas a las pruebas de carbono 14, dando una edad de 3.980 años. Los cuerpos muestran una piel blanca, cabello castaño, nariz larga, son altos y las leyendas contaban que tenían los ojos azules. Ahora este dato ha sido confirmado gracias a que se ha encontrado que todos los hombres tenían un cromosoma Y, que ahora se encuentra sobre todo en Europa del Este, Asia Central, Siberia, pero rara vez en China. Y yo les hablaba de una profecía, la profecía entre comillas de Santiago Camacho. Hace unas semanas hablábamos de la Antártida y sus secretos. Bajo el hielo ocurren cosas. Quedan fotografías de lo que parecen túneles artificiales o quizá cuevas naturales, nunca lo sabremos. Hubo expediciones de los nazis, ¿recuerdan? Yo creo que es un tema que llamó muchísimo la atención por lo novedoso. Y Santiago Camacho se adelantaba un poco, se lanzaba a la piscina y decía esto que van a escuchar y a ver. La especulación llega al punto de que puede haber hasta vida superior. Puede haber animales, tal y como los conocemos, que hayan estado durante millones de años
evolucionando en ese entorno y que tengan una forma de vida absolutamente ajena a cualquier cosa que hayamos concebido aquí en la superficie. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú te aventurabas, decía, a indicar que podía haber vida en esos umbrales profundos de la Antártida. Esto, antes de que veamos las imágenes, era un poco casi herejía, ¿no? Científica hasta ahora. Eran suposiciones. Desde luego nadie se lo esperaba a ciencia cierta, había una posibilidad remota. Pero desde luego, y en sitios como el lago Vostok en concreto, que a lo que nos referíamos en aquel programa, que incluso las condiciones son mucho más extremas. Estamos hablando de algo que está a miles de metros de profundidad, que es una capa de agua dulce, con lo cual es completamente distinto. Es un lago que incluso tiene una cámara de aire y quién sabe si islas, es decir, si zonas secas en esa especie de cueva subterránea formada por el hielo. Y desde luego, después de este descubrimiento, nadie se imagina lo que puede haber ahí. Y ahora todo el mundo ha recibido estas imágenes de la Antártida. ¿Qué son estas imágenes antes de analizar el ser? ¿Qué prospección es esta, Santi? En la barrera de Ross, a unos 20 kilómetros de la costa occidental de la Antártida, muy cerca de la base de McMurdo, a la que también nos referíamos en ese programa, la NASA está desarrollando un programa de prospección de los hielos. ¿Para qué la NASA está ahí? Pues de entrada no para buscar lo que estamos viendo, sino básicamente para desarrollar nuevos sistemas de prospección, pues por ejemplo en zonas heladas del espacio exterior, como puede ser la luna Europa de Júpiter, como puede ser incluso ya la propia superficie marciana o incluso la propia superficie lunar, donde se sabe que hay ya agua congelada. Entonces, pues para ver qué tipo de materiales tienen que usar, mejores métodos de perforación, cómo funcionarían las cámaras, por ejemplo, las cámaras robotizadas en estos entornos, etcétera, etcétera. Y de paso, lógicamente, pues aprovechar los resultados que obtengan en la investigación de la Antártida para saber más sobre nuestro propio planeta, pues hay un equipo de la NASA ahí destacado que, entre otras cosas, pues estaba haciendo en esa barrera de Ross un agujero de unos 200 metros de profundidad. O sea, esto es un tubo que se ha practicado hasta 200 metros debajo del hielo antártico. Oficialmente la vida es imposible. Oficialmente la vida es imposible por varias cosas. Evidentemente hace mucho frío, el agua está a punto de congelación. Si un ser humano cayese en esas aguas, en un par de minutos fallecería sin remisión, por muy bien protegido que fuese, con trajes de neopreno, etcétera, etcétera. Otra cosa sería que llevase un traje calefactado como el que llevan los astronautas. Aparte de eso, la oscuridad es absoluta, es decir, no hay plantas, no hay fotosíntesis, no hay algas, no hay absolutamente nada de lo que alimentarse. Y en esas estaban cuando de repente hacen descender a través de un cable una cámara, pues para ver las características de lo que se encontraban allí, y se encuentran con lo que no se esperaba absolutamente nadie, que es esta especie de simpático camarón que, con más curiosidad que otra cosa, empieza a dar vueltas alrededor de la cámara, mira el cable, incluso se posa en él como diciendo, bueno, ¿qué es esto? Te voy a decir una cosa, Santi, Carmen, para mí es una de las imágenes más impresionantes de los últimos años, por lo que significa, puede pasar sin pena ni gloria o no, la NASA abriendo los hielos eternos de la Antártida, donde no llega la luz, que es la vida, y aparece esto. ¿Qué es? ¿Sabemos algo de ese animal en concreto? Tiene unos 8 centímetros de longitud. Es lo que se llama técnicamente un anfípodo. Es un pariente lejano de los langostinos, de las gambas, de los camarones. Pero básicamente es ese tipo de animal. Nada especialmente exótico, es decir, en otras aguas del mundo se pueden encontrar este tipo de criaturas, pero lo realmente increíble es encontrarlas allí. Esto y otra cosa que no hemos podido ver en la filmación, pero que sí parece que encontraron también los científicos de la NASA, y así lo declaran, que era un tentáculo que asomaba también por uno de los laterales y que parecía que era de una medusa de un porte importante, de unos 30 centímetros o así. Lo cual nos quiere decir que no solamente es un espécimen aislado, sino que hay una cierta fauna, un cierto ecosistema. Y además vivo
y coleando, nunca mejor dicho, ¿eh? Se está moviendo con perfecta naturalidad, se está enganchando la noticia de la vuelta al mundo, evidentemente. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Además, los científicos de la NASA afirman que no tienen ni idea, y así lo dicen, esas son sus palabras, de lo que está pasando allí abajo. Porque si tan solo con una prospección han encontrado ya 2 animales, no quieren ni saber si hacen más prospecciones, claro, en diversos lugares o más abajo, lo que pueden estar encontrando, lo que puede vivir allí. Una historia y unas imágenes para que las veamos una y mil veces. Vamos a ver si conseguimos más. ¿A quién pertenece ese tentáculo? ¿De dónde viene? ¿En qué lugar están estas criaturas? ¿Nos dicen algo de la historia de la vida en el planeta? ¿Apasionante o no? Vamos ahora, Santi, seguiremos la investigación. Muchas gracias, como siempre, compañero. El profeta Santiago Camacho. Él ya lo adivinaba y, evidentemente, muchos espectadores exclamarían al escucharte, bueno, estas cosas que se inventan estos chicos, ¿no? Bueno, pues ahí está, la NASA. Vamos con otras historias aún más insólitas. Mundo insólito. Y volvemos a traer a Mundo Insólito a Gunther von Hagens. Tal vez con ese nombre no les diga nada, pero si les digo que es el Doctor Muerte, ese que plastina todo aquello que pilla, pues en este caso han sido animales. Una elefanta Simba de más de 3 toneladas de peso y 6 metros de altura. En los músculos que tiene su trompa se pueden ver hasta 40.000 de esos músculos que se van enredando unos con otros. Pero también hay gorilas, avestruces, incluso una elefanta compañera de Samba que está cortada en rodajitas para que veamos cómo es el interior de estos animales. Eso sí, según el doctor, siempre con un fin educativo. Y nos vamos hasta Italia, donde hay un crimen sin resolver. Ahora se ha encontrado un cuerpo, pero fíjense lo insólito de la noticia. Ha sido en el techo de una iglesia. Elisa Claps era una chica de 16 años que desapareció en 1993. No se volvió a saber nada de ella hasta que ahora, al ir a hacer unos arreglos en la techumbre de ese templo, se han encontrado que había un cuerpo de un adolescente, que puede ser el de esta chica. Y acabamos, Mundo Insólito, en Bangladesh. Allí, si se fijan en las casas, verán que están construidas con ladrillos rojos. Pues bien, los dueños de una fábrica de esos ladrillos no daban con el color rojizo que querían. Se lo hicieron saber a sus operarios y estos consultaron a un brujo. Este brujo les dijo que el color no lo conseguían porque tenían que hacer un sacrificio humano. Y a eso fueron. Le cortaron la cabeza a un albañil, la metieron la cabeza en el horno y consiguieron el color rojizo que tanto anhelaban para esos ladrillos. Y ahora quiero hablarles en la hemeroteca de una mítica y muy poco conocida, ensombrecida publicación. El Farol, el otro caso. Y van a ver qué cosas nos traían estos fantásticos periodistas de sucesos. Como les decía, tras la alargada sombra del semanario El Caso, surgieron muchos otros periódicos que no tuvieron la misma suerte. Desaparecieron al poco tiempo e intentaban aprovechar ese filón, la sensación de que en España había un especial fervor por noticias de sucesos. Recordemos una cosa, en esta época prácticamente nadie hablaba de historias tan inquietantes. La información policial o criminológica daba una mala imagen del país. Y es muy curioso, porque en mitad de los años 50 nos encontramos con el nacimiento de esta publicación que traía, al igual que El Caso, dibujos muy gráficos que daban un aspecto de folletín propio de los británicos, con titulares como «Aparece en el río Zadorra un cadáver con los pies atados». Y dentro toda la aventura, y dentro buena investigación. Y también surgían, siempre se ha entrelazado el mundo criminológico y sangriento con los fenómenos extraños. A veces con explicación, pero van a comprobar que había historias que merecen mucho la pena, casi legendarias. Un pueblo abandonado, cubierto por las aguas de un pantano, y allí empiezan a pasar cosas. Es el pueblo de Oblanca. Como bien decía Iker, sus aguas cubrieron totalmente las ruinas de este pequeño pueblecito, pero los lugareños de los pueblos cercanos empezaron a escuchar durante varias noches seguidas una serie de lamentos e incluso de rezos. Se escuchaban a viva voz. Parecía que provenían incluso, decían los vecinos, de los propios muertos que estaban enterrados en el cementerio de Oblanca.
Los más valientes de las localidades cercanas fueron hasta el pueblo, hasta las ruinas, para ver si se encontraban con esos fantasmas. Era pleno invierno de 1957. Pero no vieron absolutamente nada extraño, hasta que la Guardia Civil se puso a investigar. Pasó varias noches agazapado uno de los guardias civiles para ver si veía cuáles eran esos fantasmas, esos intrusos, esperando encontrarse un espectro, y lo que se encontró fue a dos muchachos. Dos muchachos que iban vestidos con unas capas blancas, con unos sayos, y que se hacían pasar por fantasmas. O sea, era primero... Comenzaban a rezar. Era una santa compañía. Lo que vio el Guardia Civil fue eso avanzando, y luego se dio cuenta que eran perfectamente humanos y que iban rezando extrañas letanías para atormentar a la gente. Eso es. Querían atormentar a la gente para que no se acercara a las ruinas y no pudieran coger los hierros que ellos estaban rescatando para luego sacarse unas pesetillas. Así que los fantasmas eran nada más y nada menos que dos muchachos que querían sacar dinero de las ruinas de un pueblo. Fantasmas y chatarreros al mismo tiempo, en un lugar abandonado, la Guardia Civil investigando, y la leyenda real, cuidado que viene de muy antiguo, de ese pueblo y misterios. Yo creo que, en fin, es una muestra de ese periodismo que encandilaba a la gente porque estaban pasando cosas y se iba dosificando la información para que todo el mundo estuviese ahí muy pendiente. Bueno, toda una estrategia bien misteriosa y bien extraña. Vamos a hacer ahora algo importante. Quiero que vean unas imágenes, unas fotografías. Imagínense, cientos de personas, dejando sus quehaceres, cogiendo sus coches, cogiendo a los niños y yéndose a un monte muy concreto. El Monte del Pusilibro, zona mágica, noviembre 1977. ¿Qué estaba pasando en los cielos? La prensa hablaba de ello y de repente alguien tuvo una suerte increíble. Ahí está la secuencia, una secuencia histórica para la ufología española. Muy pocas veces a lo largo de nuestra historia se ha vivido la pasión por el supuesto contacto con entidades ajenas a nosotros como a la sombra del Monte Pusilibro hace más de 30 años. Luis García Núñez, bienvenido. Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también, por supuesto, bienvenidos Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y Enrique de Vicente, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, porque esto es un poco también nostálgico. Unas fotografías impresionantes aseguran que de las más extrañas que se han obtenido en nuestro país. Algunos investigadores en la época y periodistas hablaron de nave nodriza, ni más ni menos. Y la secuencia que Luis García Núñez, que era redactor del diario Nueva España de Huesca, la tienen ahí, nuestros compañeros le irán enfocando, y lo interesante, lo extraordinario, es que es toda una especie de casi filmación fotográfica, secuencia a secuencia, del encuentro entre dos supuestas naves ajenas a nosotros. Ahora bien, esto es así, hay que investigar, hay que saber. Luis, tú viviste toda esa oleada, toda esa pasión sociológica, porque no solo están las fotos, sino un montón de recortes de periódico. La gente acudía al Monte Pusilibro porque ¿qué estaba pasando? Evidentemente, porque en el mes de agosto aproximadamente llegó información al periódico de que personas decían haber visto cosas por el Monte de Pusilibro. Y bueno, al principio no le dimos gran importancia porque eran unas cosas medio perdidas, ¿no? Pero ya abundaban las informaciones de que estaban viendo esto y aquello y demás allá. Entonces, claro, lógicamente el periódico se tuvo que interesar porque estaba ocurriendo en la provincia de Huesca y, en definitiva, si era cierto aquello, era una noticia importante, por lo menos para nosotros. Y de ahí se desarrolló todo lo demás. Y tenemos las fotografías. Me gustaría que a muchísima gente, sobre todo los que no son aficionados a los temas de la ufología, explicases qué se ve ahí, siempre según el autor de las fotos. Él está en una zona alta de la ciudad de Huesca, en un piso 9º, si no recuerdo mal. Sí. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, es que precisamente desde su piso, de esa terraza, veía perfectamente la montaña, la Sierra de Guara. No había ningún edificio delante entonces, ahora sí. Y entonces él estaba estrenando en ese momento una cámara de fotos y quiso hacer una exposición de la luna. Pero mientras estaba en exposición, él pudo tener tiempo para echarse un cigarrito
y ver por la noche, como eran las 11 y pico de la noche, ver el panorama. Y es cuando se dio cuenta de que había una luz en el cielo que le extrañó un poco porque no parecía, en principio no era una estrella, porque no tenía ese comportamiento como tal, y fue lo que le hizo coger y girar el trípode, quitarlo de la visión de la luna para llevarlo hasta el enfoque de esto que vemos aquí, que son estas fotografías. 4 fotografías obtenidas de los negativos originales. Se ve una especie de nave rojiza, se ve otra más pequeña blanca, lo dicho, una secuencia histórica. Vamos a hablar de ella, si os parece, nada, brevísimamente, en apenas 3 minutos, recordamos un poco lo que fue, incluso periodísticamente, sociológicamente, estas sacudidas al Monte Pusilibro a ver lo imposible, y enseguida aquí examinamos toda esta información. ¿Realmente hubo una aproximación de ovnis, objetos volantes no identificados, en aquella fecha, noviembre del 77, a las tierras de Huesca? ¿O hay otra explicación? A lo largo del siglo XX, miles de cámaras fotográficas captaron extrañas luces que surcaban el cielo. Aunque en lo referente a la historia de nuestro país, las instantáneas más famosas que nos dejó la centuria pasada se obtuvieron aquí, en las cercanías de la misteriosa Sierra de Guara, en la provincia de Huesca. Los parajes que ahora contemplan son los que rodean al Monte Pusilibro, dentro de la Sierra de Guara, un lugar marcado por visitas de ovnis desde hace décadas. Bueno, la verdad es que en el 77 hubo muchísimos avistamientos ovnis, se montó una historia como lo que pasaba hasta hace poco en Montserrat, o sea, iba la gente a Pusilibro a ver ovnis porque se vieron muchísimas esferas, muchísimas luces. Y quiero recordar que también había algún caso de abducción y sobre todo portadoras de forma de cigarro puro y muchísimas luces que podríamos decir que podían ser Foo Fighters. A finales del año 1977, acudían hasta el Monte Pusilibro cientos de curiosos para contemplar ovnis, hasta el punto que el lugar se puso de moda apareciendo en prensa continuamente. Titulares como «Cazadores de ovnis en Pusilibro» o «El ovni de Pusilibro» sigue acaparando la atención mundial. Inundaban los periódicos de la época, convirtiendo el caso en un fenómeno social sin precedentes en España. Desde luego hubo un fenómeno, parece ser que ocurrió a todo el mundo, que fue el que se pararon los relojes. Y sin ninguna explicación de muchísima gente, ¿no? Hubo cosas de este estilo. Por ejemplo, desde el Castillo de Loarre también se llega a observar los fenómenos, de diferentes pueblos. Aquella fiebre de ovnis sobre esta zona perdida de Huesca aconteció hace más de 30 años. Sin embargo, nos legó uno de los momentos más importantes de nuestra historia ufológica. Una serie de 4 fotografías únicas en su género. Es una nave pequeña que se acerca a una grande, la foto 1. ¿Puedes seguir comentando? Sí, así es, efectivamente. La pequeñita, la luz pequeña, fue lentamente acercándose, digamos, a esta otra, digamos, nave roja, y está la otra secuencia, claro. Y cuando ya la blanca alcanzó a la roja se convirtió en una luz tremenda. Y a partir de allí, la inclinación propia de ir hacia el lanzamiento, salió hacia arriba. Hacia el espacio, digamos. Hacia el espacio, sí. El físico Miguel Álvarez Garos da una explicación científica a las extrañas luces que aparecen en la secuencia fotográfica. Por un par de veces o 3 que tuve ocasión de ver a simple vista, sin el telescopio y sin nada, las bolas estas que van rápidamente de un color anaranjado, que probablemente pues sean pequeñas cargas que se ionizan de alguna manera, porque sí observé que en la zona donde me ponía los campos magnéticos que había no correspondían con la variación secular del campo magnético terrestre.
Cuando las fotografías se publicaron en la prensa, dieron la vuelta al mundo, apareciendo en rotativos de los 5 continentes. Los análisis de los negativos no se hicieron esperar, arrojando estos resultados sorprendentes. Hombre, a mí me parece una foto maravillosa. Lo que pasa que sé que ha habido analistas que dentro del mismo instituto que han analizado no los negativos originales porque no ha habido forma de conseguirlos, sino sobre las copias en papel del negativo original, y sé que las pruebas han dado como correctas. Dentro del mismo instituto se ha investigado estas fotografías y han salido como auténticas, como buenas. Es más, esos negativos se han estudiado y son auténticos. O sea que no existe el truco de que se ha hecho una fotografía sobre no sé qué, no. Estas se han llevado fuera, al extranjero, los negativos, y determinan que son auténticos. No hay fraude ni hay manipulación de nada. Desde siempre quedó clara la autenticidad de las fotos, aunque algunos escépticos afirmaron que las mismas eran fruto de la inexperiencia del fotógrafo con una cámara nueva. El caso es que nadie dio una explicación convincente sobre unas instantáneas que ya forman parte de la historia periodística de nuestro país. Unas fotografías para la polémica. El autor, Ricardo Rodrigo Lera, salió a la luz tiempo después gracias a unas pesquisas del periodista navarro JJ Benítez, que llegó a entrevistarle, porque en un principio esas fotos tuvieron un recorrido más o menos extraordinario, extraño. Tú las tienes ahí, Luis. El testigo, el fotógrafo, estaba seguro de que había visto eso exactamente. No había ningún tipo de error de interpretación, no se desdijo jamás en todo este tiempo. ¿Tú has seguido teniendo cierto contacto con él? Sino, evidentemente, él, hombre, no sabía en principio cuando hacía las fotos de qué se trataba, ¿no? Fue luego cuando se reveló esto en el laboratorio que aparece lo que vemos aquí, ¿no? Él lo vio perfectamente, la secuencia de hechos. Sí, efectivamente vio. No le dio tiempo a tirar todas las fotografías que quería haber hecho él porque era muy rápido todo, ¿no? Segundos. Pero hizo las 4 que en realidad dan buena imagen de la información que estamos hablando, que no solamente era noticia, digamos, local, fue mundial, evidentemente, porque tuve conocimiento de que en otros países esto se tocó el tema ampliamente, por otra parte. Y una cosa más, hay una cosa que es extraña y extraordinaria en esas fotografías, la luminiscencia. ¿Hacía algún ruido que el objeto según el fotógrafo? No se ha mencionado nunca, no lo ha mencionado. ¿Más gente, Luis, vio cosas parecidas exactamente a eso que muestran las fotos en aquellas noches del Pusilibro? ¿Te llegaron testimonios parecidos? Sobre esto concretamente no, pero sí de anterior incluso, porque estas fotografías se hicieron posteriormente a toda aquella movida que hubo en el Pusilibro de 400 personas diarias durante mes y pico, ¿no? O sea, que estas fotografías se hicieron posterior. Pero no era el ánimo del fotógrafo hacer estas fotografías, sino lo que he dicho antes, hacer fotografías de la Luna probando una máquina nueva, una cámara fotográfica. Lo pregunto, y creo que es interesante, Javier y Enrique, porque muchas veces las fotografías muestran cosas que no ha visto el fotógrafo, es siempre a posteriori, y ahí puede haber un montón de interpretaciones. En este caso, el hombre, Ricardo Rodrigo, está observando, que quiere permanecer en silencio, y lo respetamos desde luego, está observando esa supuesta nave. Y yo os pido, y abrimos el debate, abuela Pluma, vuestra primera opinión sobre las célebres fotografías del objeto de Pusilibro. Bueno, a mí me parece que las fotografías de Pusilibro son la punta del iceberg de lo que estaba ocurriendo en aquel momento, no solamente en la zona de Huesca, sino en todo el país. El año 77, el verano del 77 en concreto, es un verano de gran actividad ovni en Francia, en España, en Italia. No hay más que acudir a las hemerotecas para comprobar la efervescencia que había. Y cuando estas imágenes aparecen en la portada de La Nueva España, porque se le dio un tratamiento espectacular en el periódico, lo que hicieron fue confirmar el interés público que existía sobre esta cuestión. Ahora bien, todos los que trabajamos en este tipo de cuestiones, y especialmente los que tenemos formación periodística, sabemos que un documento gráfico no vale nada si no viene avalado por un testimonio sólido. Y en el caso de las imágenes de Pusilibro se produjo un hecho que siempre ha sido objeto de problemas, ¿no? Y de hecho Juan José Benítez lo investigó muy bien. En un principio
salió otro personaje que no era el fotógrafo diciendo que las fotos eran suyas. Ese personaje resultó ser un intermediario de un laboratorio fotográfico que fue el primero que vio esas imágenes y que de alguna manera protegió la identidad del verdadero fotógrafo. Años después el verdadero fotógrafo dio la cara y el testimonio por este asunto, entregó incluso los negativos para su análisis, lo cual es de agradecer, pero siempre ha quedado ahí esa ambigüedad de si las fechas, por ejemplo, en las que tomó las imágenes fueron exactamente las que él dijo que eran, ¿no? Es decir, él dice que lo toma justo el día después de Todos los Santos, el 2 de noviembre del 77, mientras tomaba fotos a la luna, como nos decía Luis García. Sin embargo, ese día la luna no estaba en cuarto creciente, como aparece en la primera foto de la secuencia del fotógrafo, de Rodrigo Lera. Esa imagen tuvo que haberse tomado necesariamente, si hacemos caso al testimonio del fotógrafo, no el 2 de noviembre, sino unos 15 días antes. Pero es mucho cambio, ¿eh? 15 días, cambio. No son un par de días. Pero tal vez eso explique por qué un objeto de esa envergadura a las puertas de Huesca, es decir, porque claro, la zona en la que espectacular. Exacto, la zona en la que se vio era una zona poblada, con muchos vecinos, era una hora tardía, pero no demasiado tardía, es decir, tuvo que haber algún otro testigo que no salió nunca. Nunca ha habido testigos paralelos que dijeran haber visto esas luces. Pero unos días antes, 15 días antes, en octubre del 77, sí había mucha gente que decía ver esas luces en Huesca. Luego ahí hay algo que nos obligará, tarde o temprano, y nunca es tarde para estas cosas, a reinvestigar el caso y a resituar esas fotografías. Probablemente no son del 2 de noviembre, sino anteriores, y quizás sí que correspondan a testigos que vieron cosas. Enrique. Yo coincido plenamente con lo que ha comentado Javier. Es más, creo que sería necesario reconsiderar todo el testimonio, porque se han hecho análisis, hay un análisis hecho por Juan Carlos Victorio en el que cuestiona la validez de estas fotografías con una serie de argumentos aparentemente sólidos. Alguno no es tan sólido como que le dice que había un edificio delante que no le habría permitido tomar esas fotografías, pero se sabe ahora que es posterior. Sin embargo, ya no es solamente la fecha, que efectivamente esa fotografía previa de la luna debía ser del 17 de octubre aproximadamente, sino la descripción que da el testigo no coincide con cómo pudieron haberse producido los hechos por la posición en la que estaba la luna y la posición en la que él vio el ovni, es decir, que eran diferentes. Ahora, esto es normal. Tras haber entrevistado a cientos de testigos, yo tengo algo claro, y es que el testigo es necesario hacerle muchas preguntas y muy poco tiempo después para que recuerde con precisión lo que ha visto. Se tiende con el tiempo a deformar lo que se ha visto, y coincido plenamente con Javier en que sin duda aquello se correspondía al momento de máxima efervescencia. ¿Por qué se comenta desde mi punto de vista que esto esté unos días posterior? Para mí muy simple. Es posible que este señor lleva las fotografías a revelar. Yo cuestiono incluso que realmente él estuviera viendo aquello. No lo tengo muy claro. Si realmente vio aquello o fueron fotografías en las que aquello, como en otras ocasiones ha ocurrido, aparece después en el revelado. Cuando eso se revela, seguramente que la persona del laboratorio fotográfico dice: oye, esto es muy interesante porque se está hablando de ello. Se publica, pero una tendencia que hay entre los periodistas es a darle máxima actualidad. Por lo tanto, se dice: oye, es muy reciente, no podemos decir que estas fotografías se han tomado hace 20 días. Ese es mi punto de vista. Ahora, no hay duda, como ha dicho Javier, que en todo el mundo, incluido en regiones tan alejadas del mundo como China o como Rusia, en ese mes anterior, en el mes que se tomaron las fotografías, octubre, estaba habiendo apariciones de ovnis permanentes. Y en la historia ufológica hay fotografías que iremos viendo de objetos muy parecidos. Ahora, es apasionante, abrimos el debate, intervenimos en cualquier momento porque, Luis, tú consigues para la Nueva España una auténtica exclusiva mundial, hay que decirlo así. Consigues que tu periódico, como buen periodista, tenga el documento que todo el mundo esperaba. Y eso es un bombazo. Hoy, a día de hoy, ¿qué podemos saber de esas fotografías? ¿Cómo se podrían reanalizar, no? Bueno, primero habría que acceder a los negativos originales a ser posible y escanearlos con las nuevas técnicas que tenemos de análisis y sobre todo tratar de encontrar en la imagen algo que en las fotos tal y como nos han llegado ahora no tenemos, y es algún tipo de referencia orográfica.
si estas fotos fueron tomadas sobre el monte Pusilibro y se ve una cresta que, aunque aparezca en la imagen que hoy vemos oscura, con las nuevas técnicas se podría clarificar, podríamos calcular, por ejemplo, si ese objeto estaba entre la sierra y la ciudad, más allá de la sierra. Tampoco es de extrañar que se hicieran sobre esa parte, porque el Pusilibro y donde está el castillo de Loarre, donde está también el pantano de Belsué, ahora el del castillo Loarre ya hay una carretera ya asfaltada, pero era camino, era de tierra. Hay unos puntos muy concretos en donde los coches se aceleran o se frenan, si vas arriba o si vas abajo. Eso ocurre tanto en la subida al castillo... Bueno, que es que la zona orográfica es fantástica. Están los mayos de Riglos, por ejemplo, que es un... Ahí es donde se producen... Lugar especial. Sí, lugar especial. Ahí es donde se producen todas las informaciones previas a la fotografía. Yo estuve yendo durante un mes y pico y yo ese ovni no lo vi. ¿Y qué te encontraste en el Pusilibro? ¿Qué pasaba en el Pusilibro? Mucha gente. Claro, porque los recortes son impresionantes. Sí. Informe semanal, televisión española, agencias de noticias incluso de otros países. Y sobre todo mucha gente de cualquier nivel cultural y social atraídos por el Pusilibro antes de las fotos. Esto es curioso. Sí, mucho antes, claro. O sea, la gente estaba viendo algo. Al periódico nos llegaban, como he dicho antes, en el mes de agosto nos llegaban informaciones de que estaban viendo las luces y no sé qué. En agosto, ¿verdad? Sí, en ahí agosto. fue, en el verano fue cuando yo recibí la noticia, porque era todavía tiempo de irse y dormir. Pero claro, perdón que te interrumpa. Sí. Y lo he dicho antes. De momento recoges la información esa más o menos de esa manera por una razón muy simple. Ya lo hemos comentado antes. Hay que tener mucha prevención a lo que se te dice, ¿no? Hay que contrastar si eso... Pero claro, este tema es muy difícil de contrastar. He visto al ovni. Pues ya, si no vas y lo ves también tú, pues no puedes. Pero hubo un caso muy concreto de alguien que me dijo, llegó a la redacción por esas fechas más o menos, y me dice: Luis, estoy viendo un ovni hace ya ratos. Como sé que este tema es interesante, te lo digo. Digo, ¿pero dónde lo estás viendo? Por esta zona. Bueno, tanto me insistió que al final cogí el coche, me llevé al individuo, y cuando llegamos a las afueras de Huesca, camino de Barbastro, dice: no te puedes parar aquí, que desde aquí se ve. Me paro allí, mira, ¿lo ves? ¿No lo tienes? Digo, ¿eso es el ovni que tú ves? Dice, sí. Digo, pues vente mañana y pasa al otro y estará también allí, porque eso no es ni un ovni, era el Venus que estaba allí, floreciente, estaba allí. Por tanto, no te puedes hacer caso muchas veces de las cosas que te dicen. Que había una especie como de psicosis social en Huesca en aquellos meses. Hombre, hasta el punto de que el gobernador civil de Huesca se interesó también por esta cuestión. Hombre, y pidió las fotos. ¿Pidió las fotos? Sí, pero sí las vio, sí. En definitiva las vio. No tenía más importancia porque ahí estaban, yo las tenía, pues y se vio, no pasa nada. O sea, verlas nada más. ¿Qué opinó? ¿Dijo algo? No, dijo, bueno, ¿qué fotografías? No dijo más. O sea, que hubo un interés por parte de las autoridades sin saber qué estaba ocurriendo. Y en cuanto a la foto, Javier, Enrique, algo parecido en la historia, en nuestro país, da la sensación de que algo entra dentro del cuerpo principal y aquello sale a gran velocidad cambiando de color. Opinión sobre lo que es la secuencia, si suponemos que es real, que es cierta. Bueno, la verdad es que no son unas fotos fuera del contexto ufológico. Hay otros documentos, especialmente, sobre todo de los años 50 de Estados Unidos, incluso las fotos del famoso contactado George Adamski, algunas de ellas mostraban este tipo de nodrizas, de naves alargadas. Y con otras alrededor, Con ¿no? naves satélite, efectivamente. Lo que sí que tiene de original esta secuencia fotográfica, bueno, tiene dos cosas originales. Una, fundamental, es que es una imagen a color. La mayoría de las imágenes previas que teníamos eran todas en blanco y negro. Y de hecho, posteriormente a las fotos de Pusilibro, no hay demasiadas fotos de nodrizas a color. Y segundo, que creo que es la gran aportación, digamos, para los interesados en esta materia, es que se trata de una secuencia no completa, pero sí bastante detallada, en la que se observa un pequeño objeto aproximándose hacia el objeto mayor y en el momento en el que desaparece ese pequeño objeto, presumiblemente dentro del mayor, el mayor cambia de color y desaparece. Y esa secuencia, esa pequeña filmación, digamos, en foto fija, no la habíamos tenido nunca antes. No, sin embargo, estos hechos que describe Javier
sí se han descrito en otras ocasiones, aunque una descripción muy frecuente de las llamadas naves nodriza o portadoras es un objeto bastante más grande, bastante más alargado en relación al objeto pequeño. Por ejemplo, hay un par de casos vistos por multitud de tripulaciones de aviones desde diferentes puntos de vista en el año 76, en el año inmediatamente anterior. Casos que para mí son bastante definitivos al haber hablado con los diferentes testigos. Pero hay algunos casos como este, en el cual, no sabemos por qué, dos objetos de un tamaño relativamente similar, es decir, con no tanta desproporción, se fusionan y hay un cambio de luminosidad. Se ha planteado por parte del investigador que he mencionado antes la posibilidad de que fueran un fraude las fotografías. Bien, yo lo que digo ahí son varias cosas. Una, si es un fraude, primero, intenta hacer un fraude más claro, más vistoso, más creíble, sin esos cambios de luminosidad. Segundo, no da a analizar los negativos. Y tercero, lo que yo pienso sobre eso, pero es un criterio muy personal, es que es muy improbable que haya ninguna referencia orográfica, porque la única posibilidad que le veo a esas fotos es que fueran tomadas con teleobjetivo y que el objeto, como has comentado tú, Luis, fuera muy pequeño relativamente en el cielo. Ese tipo de descripciones son muy frecuentes. Es más, yo mismo he observado en algún momento algún objeto de este tipo en el cielo muy pequeño, es decir, como una especie de nube donde pequeñas estrellas iban. ¿Y por qué he podido observar este como otros casos similares? Porque en las épocas en las que aparecían, yo esperaba una llamada telefónica para irme al sitio. Gracias a eso he tenido oportunidad de ver pequeños ovnis, pero para mí ovnis sin duda. Ahora te digo una cosa también. Eso que apuntas de que esos negativos no han sido dados para analizar, sí que se dieron para... Sí, no. Sí, lo que he comentado afirmado, si fuera un fraude, no los nunca analiza. daría los negativos. Sí que se dieron. Eso sí es curioso, toma, ¿no? Los negativos. Eso hay que dejarlo claro, sí. Y conociendo al fotógrafo, tú pondrías la mano en el fuego, Luis. ¿Crees que ese hombre no hizo un fraude? Fraude significa hacer un montaje en el año 77 con estas imágenes. Pues no lo sé porque no soy técnico, digamos, en el tema de fotografía. No sé si se puede hacer eso o ¿Pero no. hubo, por ejemplo, alguna ganancia económica, crees tú, con No, estas no, fotografías? no, en absoluto, no. Eso es importante saberlo, ¿no? Porque la gente puede pensar enseguida que había un tipo de transacción. No, es más, tanto es así que no tenía protagonismo, que esas fotografías era el otro que en principio, pero porque se lo había dicho el autor. Oye, yo no quiero saber nada. No quiero saber nada. Saqué esto, haz lo que quieras, obtuve esto. tú lo dices o lo comentas y dices que esa foto, pero yo no los quiero salir. O sea, que él tampoco buscaba... Y 32 años después, la muestra es que nuestro compañero Juan G. Vallejo ha intentado acceder al fotógrafo de Pusilibro y no quería saber absolutamente nada. Hay otra cuestión que es, y se la hago a Enrique de Vicente, cientos de personas suben al monte, observan o quieren observar esto, fotografías. Desde el mes de agosto los medios informativos reciben información y de repente todo eso se corta, se para, desaparece. Que yo creo que uno de los grandes misterios del fenómeno OVNI, me lo he preguntado muchas veces en lo que llamamos mini oleadas o oleadas, si la gente inventa, ante tanto escepticismo, si la gente, no, es que se lo ha inventado, ¿por qué se deja de inventar? Yo creo que hay varias cosas. Una, los ovnis dejan de aparecer. Segundo, hay una saturación. Tercero también, los testigos, al haber la saturación informativa y dejar de aparecer noticias, no tienden a contar aquello que ven. Pero para mí son esos tres elementos. Es decir, en tanto hay una continuidad de casos importantes, sigue habiendo una actividad. Para mí la actividad OVNI es intensa en todo el mundo durante el verano, pero en el mes de noviembre ya decae. Pero decae no solamente aquí, sino en cualquier lugar del mundo. Probablemente hay algunos donde siguiera la actividad. O sea, hay ese auge y esa decadencia. Esa decadencia implica también que los medios informativos dejan de informar. Yo creo que estaban saturados porque lo que es absurdo es unas fotografías tan impactantes como estas, ¿cómo no las recogieron periódicos nacionales? Pues a veces una historia como la del Pusilibro, que sigue en el misterio. Nosotros, desde luego, y viendo antes las fotografías que Javier y yo tocábamos como si fueran reliquias de esas primeras copias de los negativos originales, veíamos que ahí en el, no sé, ahí como un envase puede quizá haber algo. Vamos a hacer pruebas, vamos a escanearlas muy bien para que quizá aparezcan, ¿no?, algunas claves, pero aprendemos un poco de periodismo y eso yo creo que es muy importante. Unas fotos
nos permiten, ¿no?, recordar ese tiempo heroico para la prensa en nuestro país. Luis García Núñez, muchísimas gracias, amigo, y yo espero que sepamos de más casos de Huesca. Ahí te dejo caer. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Gracias a vosotros. Y como siempre, Enrique de Vicente, que en su revista mítica Contacto, lo tenía aquí, la nave portadora de Pusilibro. Nave portadora, no había de cortarse nada, y decirlo a las claras. Sigo sin cortarme en este momento, no tengo duda de que hay naves nodriza de la cual salen naves pequeñas. Para mí no hay ninguna duda. Enrique, gracias, como siempre, por esa honestidad, compañero. A ti. Muchas gracias. Y Javier, seguiremos investigando. Tú como aragonense, que esto lo vives intensamente, hubo muchos casos y también nos quedamos con otro elemento, una zona muy especial. Una zona muy especial que yo he recorrido por circunstancias de lo más dispar y que desde luego es la puerta a una orografía maravillosa donde hay de todo. Hay brujas, hay fantasmas, sigue habiendo casos de apariciones y, por supuesto, los ovnis. Como lugar de poder. A los tres, muchísimas gracias por este aire fresco y, en este caso, histórico. Gracias a los tres. Y ahora pasamos de lo cósmico a lo puramente terrenal. Esta historia ocurrió en Vitoria hace ya bastante tiempo y sigue siendo un misterio, un enigma que ha marcado a esta ciudad. Casi nadie quiere hablar. Es una crónica del arrebato, de la locura y de cosas que nunca se llegaron a saber del todo. Un bar, un hombre y esto que van a ver. A veces un sencillo dibujo, una ilustración como la de Pinedo para la portada del caso en plenos años 50, recordando la historia del loco de Vitoria, es suficiente para que nosotros tomemos las riendas y nos pongamos a trabajar. Había que recuperar esta insólita historia criminológica ocurrida en una ciudad muy tranquila. Por eso quedó como una cicatriz en su cronología. Al parecer, un individuo siniestro, extraño, entró en un bar y produjo una auténtica masacre. El propio aspecto con el que aparece en esa viñeta de Pinedo nos hace recordar a los viejos gángsters de películas y de otros países. Pero ¿qué pintaba todo esto en la capital alavesa? Los individuos se retuercen con la bala de la muerte ya en sus entrañas. Cuenta la leyenda, se rumoreaba, y resultó ser verdad, que el único testigo de esta matanza, Ángel Arbulo, estaba tranquilamente al otro lado de la barra de su local y vio cómo este extraño hombre se le aproximaba con la pistola y con una sonrisa apretaba el gatillo mirándole fijamente a la cara. Por fortuna la bala se encasquilló. De lo contrario, habría que sumar una víctima más a los 6 muertos del bar Carabanchel. Un gran secreto sobre el que queremos descorrer el tupido velo del tiempo y el silencio. En este lugar, junto a las vías del tren en la estación de Vitoria, se escribió la última página de un suceso que conmovió a la ciudad: el crimen del bar Carabanchel. Se derramó tanta sangre que muchos pensaron que aquello solo podía ser obra de un loco. Aquí había en esta zona 2 bares muy famosos, uno estaba justamente enfrente y otro correspondía con lo que actualmente es esta tienda. Entonces, si nos fijamos en las fotos de la época, pues podemos ver que aproximadamente correspondería esto a esta zona de aquí, a la puerta del antiguo bar Carabanchel, que fue donde sucedió el asesinato. Ni el tiempo, ni los esfuerzos por enterrar el asunto han logrado borrar la huella que los disparos de Arturo Santamaría dejaron en la conciencia de la sociedad vitoriana. Aquel 12 de febrero de 1955 quedó para siempre marcado en letras negras en la historia de la ciudad. El recuerdo, a pesar de que hace muchos años, es inolvidable, porque Vitoria hay que
presumía de ser una ciudad muy pacífica, no se ha llevado nunca, vamos, pues salvo en circunstancias especiales que ha habido pues cualquier cosa de violencia, pero como esa desde luego no. Ese fue un caso, yo lo recuerdo nítidamente, de que fue una catarsis. El secreto de familia de los vitorianos es un caso que todo el mundo, absolutamente todo el mundo que vivió en aquella época lo recuerda. Es el típico de que salió en el caso, que siempre se contaba, ¿no? La gente da la impresión de querer olvidar algo que ocurrió, pero sin embargo, desde los niños hasta la gente que por aquel entonces serían jóvenes y ahora pues bueno, personas de avanzada edad, todo el mundo lo recuerda y nadie quiere hablar de ello. Cuando entra en el bar, pasadas las 10:30 de la noche, Arturo está tranquilo. Se dirige a la barra y pide un vaso de vino. Cuando lo termina, una copa de coñac. Y la saborea como si fuera la última. Él es una persona muy familiar, es buen padre, está casado, lleva a cabo un trabajo habitual, es una persona de una familia respetable de la localidad y piensa cuál va a ser el destino de su cuerpo cuando muera. Efectivamente, por eso piensa que tiene que preguntar por su panteón, si es un panteón familiar, si va a tener un hueco para la eternidad. Él va al cementerio. El cementerio es un sitio donde mucha gente va a veces a encontrarse consigo mismo, a tener un encuentro con el más allá, en el que cree, diciendo, bueno, dentro de poco estaré allí y si he hecho esto, no estaré bien. A reflexionar. Él entre las tumbas toma seguramente una serie de decisiones, entre las cuales está que al día siguiente va a matar a 5 personas. Toda la gente se inclinaba en que fue una especie de vendetta, de una especie de venganza. No se sabe con certeza, no se supo por haber fallecido. Los que podían decir algo habían sido abatidos. Después de observar durante largo rato a un grupo de 5 jóvenes que charlaban animadamente, Arturo se levanta para ir al lavabo. Su tardanza es la única señal de que algo no va bien. Pero, pese a que algunos clientes se extrañan, no van a tener tiempo de reaccionar. Desde días antes incluso este hombre ya estaba tramando algo. ¿Por qué motivo lo estaba digamos, planificando? Pues la verdad es que nunca lo sabremos. Eso fue uno de los grandes misterios que él se llevó a la tumba. Cuando entra en el bar, se dirige al fondo, va a quitarse la ropa, es el tiempo de bufanda, de abrigo, etcétera, se mete en el cuarto de baño, exactamente igual como Al Pacino en El Padrino, y sale preparado con la pistola cargada y dispara sobre estos 5 amigos, a los que seguramente conoce y contra los que tiene algo, una razón, por ejemplo, una venganza social. Los disparos son precisos y acaban con la vida de José Martínez Muñoz, José María Lejarreta y los hermanos Pablo y Francisco Santamaría. Julio Beiztegui resulta herido de gravedad en la espalda y muere pocos días después. Son muchos disparos en muy poco tiempo y de esos disparos, que creo recordar que son 6, hay 5 absolutamente mortales. El último, la pistola sufre, por lo que sea, un encasquillamiento e impide que el dueño del bar sea otra de las víctimas. Todas ellas eran personas de la gente bien de Vitoria. Estamos hablando del hijo de uno de los alcaldes más conocidos y más queridos de Vitoria. Estamos hablando de personal de la Judicatura, de personal del Ayuntamiento, incluso una persona que al parecer intentó matarla, aunque no llegó a encontrarla, era un militar que trabajaba en Intendencia, ¿no? Y había pues un movimiento enorme de Policía Armada, entonces la Policía Armada, Guardia Civil, había incluso, cosa que era inviable el ver en una capital, la Guardia Civil actuando también, y Policía Secreta, por supuesto, lo que entonces era la Policía Secreta, que luego pasó a ser Policía Gubernativa, en fin, una conmoción tremenda. Y eso fue, claro, preguntabas un poco, identificándote, y te facilitaban
relativamente, porque tampoco podían extenderse mucho, porque en definitiva no sabían que había habido un tiroteo, pero no un tiroteo sino uno solo, una persona que había sacado una pistola repentinamente. Y es que es curioso porque además este hombre fue certero en los tiros. Era un gran tirador del deporte de tiro a pistola. Bueno, pues al llegar a la estación, esta era la antigua estación del norte, entonces al llegar a esta estación Arturo Santamaría lo que hizo fue entrar en ella, atravesó hacia la zona de las vías, pero fue visto por uno de los vigilantes en una antigua garita que ya no se conserva. Y entonces no tuvo más remedio en un momento dado que irse hacia esa zona, saltar ese muro que vemos, y entonces llegó a los sótanos de esas casas. Curiosamente se cuenta que en uno de esos sótanos él había estado trabajando recientemente y conocía el lugar. Entonces él se metió y estuvo agazapado durante 5 horas y media. Posteriormente, bueno, se dice que tal vez por el frío, tal vez porque antes de que amaneciese tenía la necesidad imperiosa de tratar de huir, llegó el momento en el que saltó el muro, y en ese momento fue cuando le dieron el alto. Él, por lo visto, pues disparó en 3 ocasiones y fue abatido. La muerte del criminal cerró el caso. Todas las víctimas ocupaban cargos importantes, pero la versión oficial sostuvo que lo del bar Carabanchel fue obra de un perturbado y nunca más se volvió a hablar del tema. Yo no sé por qué adujo la empresa ese motivo, porque la verdad es que la prensa sería tan desconocedora como el público que estaba asistiendo y como gente muy próxima a los fallecidos. No sé por qué adujeron el tema de locura, quizá para decir, bueno, pues ha sido abatido una persona que no tenía uso de razón y así quedó las cosas, pero yo creo que de loco no tenía nada. La prueba es que un loco no elige a sus víctimas, sino que dispara, pienso yo, que dispara indiscriminadamente al primero que se le presenta. Charles Wyman en 1966, el 1 de agosto, se subió a la torre de la Universidad de Texas, concretamente en el edificio administrativo, y empezó a disparar a todo el mundo. Mató a 16 personas. Cuando le hicieron la autopsia, efectivamente descubrieron que tenía un mal incurable del que moriría al cabo de pocos meses. Pero él, en ese momento, lo había pensado de tal forma que compró una carabina, se llevó una escopeta del 12 y otras tantas armas, hasta un completo de 7, con las cuales empezó a disparar. Lo tenía todo previsto y sabía lo que quería: llamar la atención, provocar un trauma social. Arturo, es posible que tratara de hacer exactamente lo mismo en Vitoria en 1955. Lo que sí que es evidente es que hubo un interés por parte, no sé si de las autoridades o de la propia sociedad vitoriana, de que quedase como la obra de un loco. Antes incluso de que hubiese habido posibilidad de que periodistas investigasen las razones de este caso, ya se daba por sentado que tenía que tratarse de una persona loca, no era posible que ocurriese. Y todas las noticias que se publicaron sobre el caso hacían indicar que se tratase así, aunque a la vez también había suficientes motivos como para sospechar que podría haber otro tipo de motivación. Los disparos parecían obra de un profesional. El asesino intentó coger un tren y huir del país. Sin embargo, Arturo Santamaría pasó a la crónica negra como el loco de Vitoria. El arrebato, la locura, la sensación de que todo se fractura en una mente y de pronto una matanza. Hemos escuchado muchas veces este tipo de historias en Estados Unidos y no las contemplamos con nuestra forma de ser en nuestro país, pero hay un ejemplo, y muchos más, de fenómenos criminológicos no identificados. Nunca se supo realmente qué motivó al loco de Vitoria, si se le llamó, a actuar de esta forma. Lo que sí sabemos es que su legado es horror, olvido y sobre todo secreto.
Hay tanto secreto que por eso hemos querido reescribir y recuperar esta historia. Vamos a recuperar ahora otras cosas, fotografías que conectan con el otro lado, con el misterio. Fotografías que nos llevan hasta Andújar, al santuario de la cabeza, ya saben, en Jaén. Ahí estamos viendo, están haciéndose una foto, la madre y la hija, en el santuario de la cabeza. La foto nos la enviaba Ramón Fontela, que es el marido, y aquí en un principio no vemos ninguna anomalía. Pero en la siguiente imagen, que fue realizada 14 segundos después, ya vemos que hay una extraña mano que parece que sale como por detrás de estas dos chicas. Una mano extraña que podemos pensar, a primera vista, puede ser algún ramaje que se haya movido de la planta o... Pues un ramaje muy extraño, porque Sí. tiene dedos. Vemos que Sí, parece ahí se ve que bien, ahí se tiene ve varios dedos, que además es Iluminado. bastante pequeña, sí. La comparamos, por ejemplo, con la mano de esta chica. Ahí vemos, Ajá. voy a bajarla y se va a ver perfectamente. Fíjate. Sí, es que además se ve, ¿no? Esta zona. Aquí hemos del pulgar. contrastado un poco la imagen. Vemos que está más iluminada que en esta otra toma. ¿Y qué podía ser? Pues Guillermo nos dice que la verdad es que es una foto bien extraña. ¿Por qué? Porque, volvemos a la foto principal, si vemos, las dos mujeres están casi pegadas a la pared, con lo cual es casi imposible que quepa nadie detrás de ellas si es que en el último momento alguien penetró en la fotografía. Además, sí que hay muy poco espacio de tiempo para que alguien se cuele por detrás. Y por altura tiene que ser un niño. Y por altura, eso es, tiene que ser un niño bastante pequeñito. No sabemos. La verdad es que Guillermo León nos dice que es una fotografía bien extraña a la que por el momento no puede dar una solución. Bueno, sin solución. Parece que alguien quería abrazar. Alguien, quién sabe si desde la otra dimensión quería abrazar a estas amigas, que igual se quedan un poco inquietas porque no hay solución. Yo pensaba que podía ser algo y las manos no aparecen frecuentemente en estas fotografías, pero a veces sí hay detalles curiosos, por lo menos fracciones de manos. Bueno, el detalle curioso es que precisamente en el santuario de la cabeza murieron muchos niños. Sí, eso sí, es verdad. Lo dejamos ahí. 2 vías de contacto si desean que analicemos sus fotografías. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com o el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y descifra ese misterio que he dicho yo de fracción de mano. Nos vamos hasta Belchite. Carlos Rodríguez García nos enviaba varias fotografías, aquí las vemos. Estuvo haciendo muchas tomas de lugares que le gustaron del pueblo viejo de Belchite. Pero en uno de esos lugares, en una de esas casas ya derruidas por la guerra, recordemos que también es un escenario donde se vivieron escenas terribles, encuentra lo que parece un hacha en el suelo, ¿no? Y algo que no tenía que estar ahí. Él lo identifica como con una mano, un dedo. Ahí lo tenemos. Fíjate, como si estuviera apuntando a algún lugar. El dedo índice, que no sabemos dónde apuntaba, Pero esto dónde quizás indicaba. sí que pueda ser un herraje, un clavo. Bueno, Guillermo nos dice que puede ser la misma piedra que ha realizado, voy a ver si lo amplío un poquito más para que se vea bien, que ha realizado ese efecto, o incluso que pudiera ser alguna teja que está metida entre las piedras, pero que no lo sabe a ciencia cierta. Ahora sí, le da una explicación natural, Iker. Le da una explicación, pues eso, que pudiera ser una piedra, un herraje, un clavo. Sí, yo creo que en tiene... cierta forma pues lo ha salido. interesante es el lugar, más Mira, que esto. ahí que, lo tenemos bueno, en negativo. es una simple curiosidad, no tiene nada que ver con la otra, yo creo, pero sí que hay una cosa que conecta ambos sitios. Sitios de guerra, sitios de asedio, sitios de muerte. Santuario de la Cabeza y Belchite. Aún me queda una cosa más por comentarles. Les diré en este último tramo de sinceridad que siempre se abre entre ustedes y yo, que he sufrido un gran shock, una enorme emoción al ver esas imágenes de la NASA, ese tubo abriéndose paso en los hielos árticos en busca de algo que parece otro mundo, pero un mundo que ni siquiera imaginábamos, que no habíamos contemplado, que no encajaba en nuestra, a veces en exceso, cerrada mentalidad. Y les confesaré otra cosa, aunque no tenga ningún sentido, aunque sea más propio de la locura que de la cordura, he notado algo muy parecido a ese asombro que yo sentía cuando abría mis cuadernos de cromos, mis libros ilustrados, donde aparecían prodigiosas criaturas que un día muy lejano, mucho antes del sueño del hombre, dominaron la Tierra. Pasé muchísimas horas imaginando las batallas entre el iguanodón, el moschops o el baluchiterium,
Eran nombres increíbles de reptiles y de herbívoros gigantescos propios de la imaginación de un niño, pero que existieron. A veces la fantasía se convierte, por fortuna, en mágica realidad. ¿Quién sabe si en lo más oscuro de esos mundos sigue habiendo seres parecidos? Muchos dirán ahora mismo, eres un simple loco. Quizá dentro de un siglo, quizá de dos, las propias cámaras más tecnológicas y más perfeccionadas del hombre se encuentren con esa sorpresa. Es maravilloso imaginar que al mismo tiempo, escondidos en un mundo paralelo bajo el hielo blanco, ha habido otras criaturas. Este pequeño crustáceo era tan solo un emisario, una voz, un indicio, seguro que no casual, que a 200 metros de profundidad nos decía: existíamos aquí, aunque vosotros humanos no lo creíais. La fantasía, por fortuna, sigue dándonos maravillosas noticias. Ojalá sean muchas más y ocupen más espacio en este mundo ya bastante empobrecido. Hasta la próxima semana, amigos. Les espero aquí, en la nave del misterio.